Sí. Bueno, está allí Bárbara. ¿Me oís bien? ¿Las que están en casa me oyen? Sí. Sí, bien. Se oye, se oye. Vale, Te pues vemos de perfil. empezamos. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos, a los presentes y a los que estáis conectados por streaming, que son un montón. Hola, soy Ana Eugenia Venegas, presidenta de AMUR, y en primer lugar quisiera, y en nombre de toda la organización que represento, dar las gracias a Les Bosch, a Carlos Díaz de la Lastra, a Patricia Rodiles, a Yolanda y a todos los que han hecho posible que tengamos este espacio tan magnífico con esta tecnología tan la verdad es que ha cambiado mucho el tema desde hace 2 años, ¿no? Esta conferencia que vamos a hacer, que se titula Mujeres artistas en la España del siglo XIX, musas, copiantas y creadoras. La impartirá la profesora María Dolores Cebrián Sotomayor, a la que también agradecemos la generosidad por compartir el día de hoy su trabajo y sus conocimientos con todas nosotras. Gracias a todas las socias, a todas las colaboradoras, a los amigos y a todas las personas que nos acompañan aquí también y a las que nos acompañan aquí. Y gracias especialmente a la comisión de seminario, gracias Cristina, a todo tu equipo, por la organización de esta conferencia que nos dará una idea de lo que va a ser el seminario de la España del siglo XIX, que empezará el próximo miércoles, día 30. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella se creó en 2009 y desde entonces ha ido creciendo. Contamos con 90 socias de diferentes disciplinas universitarias y nacionalidades. También contamos con un buen número de colaboradoras, amigos, amigas, y gozamos de reconocimiento social en nuestra área y fuera de aquí. No en vano, de nosotras surgió la idea, la iniciativa del Puente Cultural de Habla Hispana, que tantas colaboraciones se está propiciando con Latinoamérica. Hace 3 años recibimos la categoría de entidad de utilidad pública tras pasar unos estrictos controles de transparencia, de objetivos y por la labor realizada. Pertenecemos a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias y tenemos voz en la ONU. Desde 2021 pertenecemos a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras de la Junta de Andalucía y trabajamos en la educación permanente, como ya sabéis, como medio para estar en todos los ámbitos de la sociedad por méritos propios y como valor irrenunciable. Para ello realizamos numerosas actividades culturales como esta conferencia, como el Cineforum, seminarios, veladas musicales, encuentros de socias y participamos en foros diversos. Por otra parte, nuestras cuotas de socias y algunas de nuestras actividades, como los seminarios y veladas musicales, pues tienen un segundo objetivo, que es el de conseguir fondos para nuestro programa musical, para chicas brillantes de nuestra municipalidad, con la idea de que ningún talento quede sin salir a la luz, y por cuestiones económicas y mucho menos por cuestiones de ser mujer, ¿no? En la actualidad tenemos 58 chicas becadas, que no son nuestra alegría, la verdad. Algunas ya han acabado los estudios universitarios y están trabajando. Y por todo esto, porque merece la pena y porque da mucha satisfacción lo que hacemos entre todos y entre todas, socias, amigos, colaboradoras, asistentes hoy, autoridades, os animo a seguir participando en nuestras actividades y objetivos y haceros socias o colaboradoras y hablar de nosotras, porque también es importante que hablemos de lo que hacemos para que más gente nos acompañe y también pues, para que más chicas, por ejemplo, también se beneficien de nuestras becas, ¿de acuerdo? Porque de verdad somos un valor para esta sociedad, así que tenemos que contar lo bueno de nosotras, ¿vale? Gracias. Cristina, ¿quieres hablar sobre la ponente? Sí, pues venga.
lo habrán oído. Y yo también, claro está. Y cuando una cosa, chicas, se os ha olvidado que se aplaude en los sitios, ¿no? Estamos perdiendo la forma de verlo presencial, ¿eh? Cris, allí. No, aquí. Sí. Sí, porque hemos cambiado la cámara y ahí está en la... Ah, bueno, perfecto. Ponte ahí mirando para acá. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. A Eugenia, muchísimas gracias por estar presentes. Es nuestra primera conferencia presencial después de más de 2 años. Y además tenemos también la fantástica tecnología que nos permite que gente que está muy lejos de aquí nos pueda seguir. Es un placer presentar a María Dolores Cebrián. María Dolores es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga. Tiene una sólida formación académica, ha cursado los estudios como experto universitario en gestión del patrimonio en la Universidad de Sevilla, experto en gestión cultural con facultad de arte y desarrollo, y experto en accesibilidad a la comunicación y a los contenidos culturales en ISCRA, en Sevilla. María Dolores Cebrián ha desarrollado también su trabajo como mediadora cultural en el Centro de Arte Contemporáneo, en la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, acá en Málaga, y el Centre Pompidou, también en Málaga, donde continúa. Ha sido docente impartiendo cursos y conferencias sobre su especialidad en distintas instituciones, entre otras el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga y también en la colección del Museo Ruso de San Petersburgo. Además, María Dolores pertenece con su calidad de mediadora al equipo de coordinación de REMED, que es la Red de Museos y Estrategias Digitales, y a la Junta Directiva de la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía, asociación con quien también ha participado en distintas publicaciones, y junto a la que gestiona como miembro del comité organizador la primera edición de los pone a las buenas prácticas y la innovación de museos y exposiciones. Además, en su momento coordinó y planificó la exposición Estado de Vanguardia y su catálogo en la Universidad de Sevilla, con los fondos de arte contemporáneo de esta, que cuenta con obras de artistas tan reputados como Luis Gordillo o Carmen Lafont. María Dolores ahora nos va a introducir al mundo de las artistas con signo de interrogación del siglo XIX, nos va a explicar por qué lo del signo de interrogación y además nos va a brindar este maravilloso seminario que ya lo anunció Ana y lo vuelvo a anunciar, que comienza el miércoles próximo sobre la España del XIX, luces y sombras de un siglo apasionante. Así que ahora le cedo el lugar a María Dolores y todo tu... ¿Es universidad abrir en la persona? No. Perdón, si Graciela, que tenías que hablar de la velada musical. Perdón, un segundo, una pequeña interrupción. Un segundo. Vale. Bueno, queridas socias y amigos todos, pues ya sabéis que el sábado tenemos nuestra primera velada musical. Estamos muy contentos porque otra vez volvemos a las veladas musicales. Esta vez hemos aprovechado pues, el ofrecimiento de la Fundación Fred Friedrich y va a ser en La Campana, en el Museo de ellos, está cerca de la Iglesia del Rocío, así por ahí la podéis aparcar. Y bueno, pues en nuestra web tenéis toda la información y todo lo que recaudemos, como sabéis, es para el programa de becas. Y va a venir un pianista muy reconocido y luego tendremos nuestra copita, nuestro cóctel y estaremos todos allí, pues a ver si puede ser de verdad que nos demos una alegría que falta que nos hace a todos. Así que nada, os espero a todos, inscribiros y tenéis toda la información en la web. Gracias.
Hay que sacar esa leyenda que tiene que ver. ¿Cuál tiene que ver? Que no puede dejar eso. Perfecto. Lo vemos No. nosotras, pero no lo ven ellos. No está compartida. Pregunta. La tienes abierta en... Sí, lo voy a poner en... La tienes que tener abierta en el escritorio. Antes de Compartir. sí, quita el compartir pantalla y empieza por lo otro. O sea, la cierras, quitas compartir pantalla y luego la abres. Perdón. Ahora la abres, ¿Abre el archivo? abres el archivo El archivo y tiene que estar en tu escritorio. En el escritorio abierto. Lo he grabado aquí en el archivo. Está en el No, hay que bajar al ordenador, ¿no? Hay que lo bajas al ordenador, lo pones Y lo abres. Y luego en ya el lo abres. escritorio y lo abres. Porque lo pegas. Eso. Un momentito, chicas, no se escucha nada. Un momentito que tenemos un ligero problema técnico. Creo que se me ha cerrado la sesión. No, estás abierta. Abierta. Ahí está en tu Zoom. ¿Te has salido del Zoom? No te ha salido. No. Ah, perdón. Ahí. Ahora dale a compartir pantalla, el sello. Ahí. Ahora, muy bien. Eso es. Eso es. La edición, no recuerdo dónde estaba y... Ahora. Bueno, buenas tardes. Así que si hablo para allá, a ver el perfil. Buenas tardes a todas, un placer estar aquí con vosotras. Yo casi que también me estreno un poco después del confinamiento y de la pandemia. Muchas gracias por haber contado conmigo, muchas gracias a la Comisión Educativa. Para mí ha sido muy enriquecedor y muy divertido trabajar con vosotras. He aprendido y disfrutado mucho hablando estos meses con vosotras y ya tenía ganas de por fin lanzarme al estrellato. Y en la conferencia de hoy, pues como hablé con Cristina, con Maísa y con Garbiñe, vimos oportuno hacerla sobre mujeres. Además, a mí, ya estos días rematándola, he caído en el hecho de que al final vamos a empezar el curso por las mujeres, es decir, las invisibles, las que era imposible que las reconocieran como artistas, y las voy a conocer a ellas antes que a toda la legión de artistas de la que vamos a ir hablando durante estos meses. El curso va a ser sobre el arte español del siglo XIX. Hay grandes nombres, hay grandes artistas, pero no solo vamos a hablar de pintura. Hemos ido metiendo muchas cositas a la hora de hacer el programa, y va a haber arquitectura, va a haber urbanismo, va a haber literatura, va a haber viajeros románticos. A lo largo de todos los años de estudio, de profesión, cada vez me he ido acercando más a esa confluencia de todas las disciplinas, que me parece que vosotras es algo que también hacéis muy bien, sois muy inquietas y os gusta, pues, como habéis dicho, el cineforum, os gusta la literatura, os gusta la música, y yo creo que las artes hay que verlas un poco con esa riqueza tan amplia, y más si estamos hablando de España, de todo lo que ocurrió en el siglo XIX, de todas las circunstancias que hicieron que el arte tuviera la identidad o las características que iremos viendo. ¿De acuerdo? Voy a ir pasando la presentación. El título me pareció interesante ponerlo en interrogante, entre interrogaciones, porque durante mi trabajo en Pompidou, y mira que ahí hablábamos de arte contemporáneo, donde hay muchísima más presencia de artistas y además reconocidas como artistas, mujeres, siempre hacíamos la misma pregunta. ¿Cuántas mujeres artistas conoces? ¿Cuántas ves en las exposiciones? ¿Cuántas te encuentras en el Prado?
Y creo que si nos vamos hacia atrás en el tiempo, esta pregunta es aún más obligada. Es decir, hemos avanzado mucho, pero seguimos teniendo una presencia muy deficitaria en el mundo del arte y en muchos aspectos de la cultura. Y en el siglo XIX, pues sí que las hubo, llegaron a conseguir muchísimos premios, reconocimientos, se les reconoció como académica honorífica, académica de mérito, fueron pintoras de cámara en la corte, fueron profesoras para Isabel II, para las infantas, pero si os digo algunos de los nombres de las artistas que vamos a ver hoy, seguramente no suena a ninguno, incluso a mí. Es decir, en el currículum de toda una carrera de historia del arte, yo no he visto a ninguna de las artistas de las que vamos a trabajar hoy. Es decir, que hay que hacer mucho trabajo de investigación, de puesta al día, y algo que ha ayudado mucho a que estas artistas salgan, que se hagan visibles, que dejen de ser invitadas, como incorporado, ha sido la exposición que ellos hicieron con ese nombre. La exposición que pasó un poco casi sin pena ni gloria, porque se había proyectado justo para inaugurarse en las fechas en las que todos estábamos en casa confinados. Yo me he traído el catálogo por si luego queréis echarle un vistazo. Un catálogo con un formato que a mí me gusta muchísimo, pequeño, lo enseño por aquí. No, me parece que para allá, ¿no? Pues para dónde. Sí, en la pantalla. Bueno, os lo enseño por aquí para que podáis verlo. Está lleno de nombres, lleno de obras, de datos y de cuestiones súper interesantes que nos descubre todo un universo de creadoras, de luchadoras y de artistas con todas las letras, porque esa era la denominación que más costó trabajo conseguir para las mujeres. Éramos musas, siempre lo hemos sido, es decir, como musas siempre hemos existido en la historia del arte, desde la prehistoria hasta nuestros días, pero cambiar la posición, dejar de ser la observada, el objeto, y pasar a ser el sujeto activo, el sujeto que mira, ha sido muy difícil, o por lo menos hacerlo sin salir mal parada, porque ya veréis que algunas protecciones de moralidad serán muy, muy cuestionadas y llegarán incluso a abandonar su carrera. Pues voy avanzando en la presentación. Aquí tenéis un poco un muy breve esquema de la situación en la que se encontraba la mujer en España en el siglo XIX. A finales del XVIII con la Ilustración avanzamos mucho, las mujeres conseguimos ganar algo de terreno, pero con la llegada del XIX, con el absolutismo, volvimos a retroceder y a encarnar el papel en el que siempre nos han encajonado de alguna manera, el ángel del hogar. La esposa perfecta, la madre perfecta, pero nunca con ese perfil profesional o de trabajadora. Os he puesto ahí, junto a la palabra artesanía, porque para los hombres el arte sí era algo erudito, sí era una ciencia, sí se había peleado durante siglos por ese reconocimiento como una disciplina científica, pero cuando nos íbamos al terreno de las mujeres destacábamos aquello que habíamos intentado quitarnos durante siglos, que es la asociación de arte con artesanía, con un trabajo manual, con un trabajo en el que nos ensuciamos, en el que hay que trabajar con las manos, y en lo que en una mujer lo que se veía era que destacaban sus cualidades más masculinas. Y eso no estaba bien visto. Que una mujer en el siglo XIX se dedicara a estas cosas. Luego veréis cómo irá cambiando, porque según va avanzando el siglo XIX, con la llegada del romanticismo, se empieza a ver como algo muy adecuado el que las jóvenes casaderas se formaran en disciplinas artísticas, supieran dibujar, supieran pintar un poquito, pero todo como aficionadas, es decir, como una actividad de ocio, ¿de acuerdo? Tenéis ahí la palabra moralidad, es casi una de las cuestiones que más va a pesar o que más va a lastrar el desarrollo hacia la profesionalidad de las mujeres como artistas en el XIX. Se les va a cuestionar mucho porque para poder pintar hay que salir del hogar y hay que relacionarse, es decir, hay que contar, o sea, hay que irse o a
a un museo a copiar, porque va a ser el lugar en el que, digamos, se le va a poner menos impedimentos para trabajar a ellas como copiantas. Y va a haber en todo momento una doble moral o un doble rasero a la hora de medir el trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres como artistas. Para las mujeres lo de copiar era un punto de llegada, es decir, era un objetivo. Para ellas era un gran logro llegar a ser copiantas, porque el simple hecho de llegar a un museo necesitaban de la aprobación de su marido, de su padre o de su hermano, de alguna figura masculina de referencia. Iban siempre acompañadas y no estaba bien visto pues, que ellas llegaran a relacionarse con otros artistas o que tuvieran esa actividad cultural que no se consideraba demasiado interesante en la época. ¿Qué más se cuestionaba de ella? Pues, ¿o qué más cuestiones lastraba la moralidad? Las disciplinas, las asignaturas o la formación a las que se les daba acceso. No se les permitía acceder a asignaturas como dibujo al natural, muchísimo menos al estudio de la anatomía, que fue una de las últimas asignaturas a las que se les permitió acceder, y tampoco se les permitía, pero yo creo que ya era más por cuestiones de ego masculino, acceder a una asignatura que era colorido y composición, para que no fuesen capaces de hacer grandes composiciones y grandes obras. Os iré enseñando muchas obras que van a ser miniaturas. ¿Por qué? Porque se pueden hacer desde el hogar. Porque podemos pintar desde el hogar, aunque ya veremos que eso acabará siendo una ventaja para ellas según avance el siglo XIX. También se va a cuestionar mucho esa exposición al público en exposiciones, para que se les reconociera, es decir, para que tuvieran ese reconocimiento como artistas, necesitaban asistir a academias de bellas artes, necesitaban asistir a liceos artísticos y literarios, a escuelas de arte, exposiciones, y el hecho de dejarse ver tanto en público tampoco se veía como algo adecuado. Iremos viendo algunas pinceladas. Lo de la profesionalidad no se veía bien tampoco que una mujer trabajara. De las artistas que vamos a ver como profesionales reconocidas serán las últimas, las que estén ya pisando parte del siglo XX, ¿de acuerdo? Y algo bueno dentro de todo esto, las reinas con su posición ayudarán y además bastante a las artistas. Las apoyan pues, mediante la compra, es decir, se convierten en su clientela, también las van a convertir en profesoras de las infantas, sus maestras de dibujo, también les darán el reconocimiento de pintoras de cámara. Están saliendo del perfil, ¿no? Están diciendo que salen del perfil. Ahí está mejor. Ahí. Sí, mejor. No sé si queréis que la miren. Ahí está bien. Les permitirán acceder, como ya os digo, al cargo de pintoras de cámara, que es el mayor reconocimiento que puede tener un artista, tanto hombre como mujer. Era algo complicado, pero algunas llegaron a colarse en ese pequeño veto y era pues, algo a destacar en ellas. Aunque no los conozcamos, fijaos que llegaron a posiciones de bastante reputación dentro de la sociedad del XIX. ¿Qué más hicieron las reinas? Pues promovieron María Isabel de Braganza, la segunda esposa de Fernando VII, hizo un trabajo enorme por el arte y la cultura. Ella apoyó la creación de las academias, apoyó también el hecho de que aparecieran las exposiciones nacionales de Bellas Artes, y ella es a quien debemos la creación o el germen del Museo del Prado. Sí. Ella descubrió en los sótanos del Escorial una colección inmensa de arte que tenía la corona y estaba guardada y olvidada. Y decidió que eso debía exponerse, y el lugar que eligieron pues, fue el edificio que ya estaba creado, pero que iba a ser para otros fines, y decidió crear ahí el Museo de Pintura del Rey, el Museo Real de Pintura.
Y de ahí es donde irá creciendo el Museo del Prado. Entonces, el papel que van a tener ellas va a ser muy importante. Por ejemplo, con María Cristina de Borbón, el número de mujeres que visitan el Museo del Prado, porque sabemos, buscar pistas de ellas es un trabajo muy minucioso, y el nombre o los datos de ellas se han podido conocer gracias a los libros de visita del Museo del Prado, porque se registraban como copiantas a la hora de acceder al museo. Pues se ha comprobado que durante la regencia de María Cristina el número de mujeres que visitaron el Museo del Prado fue muchísimo más elevado, y simplemente una década después todo eso bajó. También es verdad que la política del Estado se volvió un poco más restrictiva, y veréis cómo las libertades o los avances de la artista en el siglo XIX van a depender mucho de la situación política. Es decir, las artistas que estaban más cercanas a posiciones políticas liberales contarán con más ventajas. Y ya lo iremos viendo. Pues voy avanzando. ¿Qué perfiles tenían estas artistas? Pues, como podéis imaginar, casi todas pertenecían a familias acomodadas, a la alta nobleza, a la burguesía, e incluso algunos personajes de la realeza también harán algunos trabajos en pintura. Otro perfil que encontramos, pues el de mujeres que pertenecen a familias de artistas. Ellas pueden aprender la disciplina en casa. De hecho, con muchas familias no se sabe bien hasta qué punto ha llegado la mano del padre o el hermano artista y la mano de nuestras mujeres artistas. Ya veréis que hay muchas obras que vamos a ir viendo que durante décadas y décadas han estado asignadas a sus maestros o a sus familiares. Lo que os comentaba de las artistas que son más cercanas a las posiciones políticas liberales gozarán de una mejor posición o conseguirán mayor reconocimiento. Algo fundamental para ellas, la voluntad de la familia. Es decir, la mayoría de las artistas que vamos a ver contaban con el apoyo o de su padre o de su madre. Y gracias a ello conseguían avanzar. Veremos uno de los casos, creo que es la última artista que vamos a ver, que es su familia la que la retira del mundo del arte, la penaliza bastante. Y esto es lo que os comentaba, el último punto, la educación de Adorno. A mitad del siglo XIX se empieza a poner muy de moda el hecho de que diste mucho para una futura casadera, el hecho de que conozca las artes, que sepa, que entienda las técnicas artísticas, que cuando acuda a un museo entienda una pintura, que sepa cómo se ha hecho, qué técnicas se ha utilizado, y también que supiera dibujar, o que supiera hacer obras de pequeño formato. Eso enriquecía muchísimo las cualidades o el currículum de las futuras casaderas. La formación, pues como ya os decía, un acceso muy limitado a la educación a nivel general, y ya en cuanto a artes, sumamente restringido. Se crearon distintos organismos, como esta Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, que surgió a mitad del siglo XIX, y ahí sí se les permitía acceder a ellas. Era como la versión femenina de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que estaba en Madrid. Estaba completamente segregada, ellas iban aquí, tenían los mismos profesores, estaban en las mismas instalaciones, pero podían acceder a la mitad de las asignaturas. Como he dicho, que era dibujo natural, estudio de anatomía y colorido y composición, que aparecen aquí. Algo que hará avanzar la posición de la mujer y de las futuras mujeres en el arte, la ley de Moyano de Educación de 1857, porque exigía que tanto las niñas como los niños contaran con una educación reglada, y la convierte en educación obligatoria, que eso es muy relativo en el siglo XIX, pero por lo menos ya hay una legislación que no las penaliza, sino que las apoya. Ahí tenéis la escuela de dibujo, se creó en Madrid una escuela de dibujo para niñas, pero por desgracia apenas estuvo una década en funcionamiento. Pero bueno, consiguió crear ese germen y crear una generación de artistas que desde pequeñas ya sabían dibujar. ¿Con qué fines se creó también esta institución? Con fines industriales, que supieran dibujar principalmente para la industria textil,
para los estampados de los tejidos, para decorar abanicos, para decorar mantones. Para eso quería que tuvieran destreza, porque además, como sabéis, muchas veces en las mujeres y en las niñas se ha buscado esa destreza o esa mayor minuciosidad frente al trabajo masculino. Y a finales del siglo surgen las escuelas de arte y oficio, que son mucho más democráticas, permiten el acceso a los artistas de todos los niveles de todas las capas sociales, y aquí es donde ellas también empiezan a entrar y a acceder. Reconocimiento, es decir, no solo necesito formación, también necesito que reconozcan mi trabajo y que me lo premien. ¿De dónde va a venir? De la Academia de Bellas Artes, de Liceos Artísticos y Literarios, de Exposiciones Nacionales de Bellas Artes que surgen en 1856. Algunas llegarán incluso a presentar obras en exposiciones internacionales, en los salones de París, sobre todo a finales del siglo. El hecho de que las reconocieran como pintoras de cámara, porque además eso también les daba una remuneración económica, les daba un salario. Y otro de los premios, al que muy pocas veces ellas accedieron, a pesar de que estaba reconocido así, era la compra de obras por parte del Estado. La gran mayoría de las obras que hay en el Museo del Prado son fruto de los premios que se concedían en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Es decir, estaba registrado y estipulado que según el premio que te concedían, el Estado debía, como contraprestación, comprar tu obra. En el caso de muchas mujeres, a pesar de que le daban medallas, le daban reconocimientos honoríficos, por la legislación que tenía la Academia, por la legislación que tenían las exposiciones nacionales de Bellas Artes, no podían comprarle obra. Y es algo que las va a penalizar mucho, porque muchas de ellas van a necesitar esos ingresos para mantener a sus familias. Es decir, estáis viendo toda la cantidad de obstáculos que necesitaban superar para llegar a pintar. Pues aún así lo hicieron, aún así consiguieron medallas, consiguieron muchos reconocimientos, pero ¿qué ha pasado? Pues que la historia del arte está escrita por hombres y para hombres. Hay muchas mujeres en la historia del arte, pero se les ha ido dejando en los márgenes, y lo que nosotros conocemos, pues, son los grandes nombres de artistas masculinos. ¿Cuál va a ser su papel? Pues el principal, el primero que vemos, musas. Siempre la musa, siempre la observada y siempre el sujeto o el objeto pasivo, porque ya no llega ni siquiera a reconocérsele como sujeto. Un gran paso, que la reconozcan como copiantas. Puedo pintar, aunque ese va a ser mi único objetivo, se va a hacer mi meta. Y en el caso de los hombres es todo lo contrario. Los hombres empezaban su carrera copiando. Eran copistas cuando empezaban su carrera y su objetivo era llegar a ser conocidos como grandes artistas y grandes maestros. Y para ellas, tristemente, esto era lo máximo a lo que podían acceder. Y al final, como creadoras, en realidad los nombres con los que se les designaba a las artistas, cuando ya conseguían, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, que se les reconociera, y ya avanzado el siglo XIX, era la palabra pintoras, se les llamaba pintoras, porque artistas se reservaba solo a hombres. Hay mucho trabajo de fondo, mucha carrera de fondo, y veréis que tenemos muchas artistas que se empeñaron y lo consiguieron. Aquí tenía una de ellas, es un autorretrato, lo que estáis viendo, una litografía. No sé si sabéis cuál es el proceso de realización de una litografía. Es un grabado. Tiene un dibujo que se hace directamente sobre una plancha metálica o sobre una piedra que esté pulida. Y luego se hace todo el proceso de entintado y de pasado por la prensa. Pues Rosario, veis, Zorrilla, era hija de una ama de llaves. Pero ¿cuál fue su suerte? Pues que era ama de llaves en la casa de Goya. Goya la acogió como una ahijada, de hecho llegó a hablar de ella como mi Rosario, y muchas obras que hizo Rosario durante años se han reconocido como parte de la producción de Goya. De hecho, en Nueva York, la Hispanic Society tiene cerca de 80 dibujos de Rosario que hasta la década de los años 50 del siglo XX estaban registrados como realizados por Goya. Para que veáis la destreza que llegaban a tener, es decir, sus dibujos los reconocen como dibujos de Goya.
Eso es algo, es decir, el hecho de que confundan, de que le asignen obras a artistas masculinos, va a ser algo que va a ser muy común. No solo por el hecho de que confundan las obras de una alumna con las de su maestro, sino porque otras veces los familiares, que también son artistas, se asignan su nombre porque así se vendían mejor, o porque ellas, para poder llegar más lejos, usaban la pequeña trampa de firmar con un hombre o firmar con las iniciales para que nunca se supiera que eran mujeres. Entonces, sigue habiendo muchas obras que seguramente sean de mujeres, pero que a día de hoy no se sepa. Pues, en la literatura pasaba igual. Usaban seudónimos y... Es verdad que muchas veces esto lo usaban como herramienta para abrir puertas, porque a la Academia Nacional de Bellas Artes de San Fernando no las dejaban entrar, no las dejaban matricularse, y una de las trampas o de las grietas que ya encontraron era matricularse con nombres masculinos. Porque para la prueba ellas no debían presentarse, sino que simplemente entregaban sus obras, y si esas obras eran aprobadas, le daban el visto bueno, ellas accedían. Es decir, si reconocían su calidad artística, ellas podían acceder a la academia. Y muchas de ellas accedieron a la academia así. Las primeras que entraron fueron utilizando seudónimos o reduciendo su nombre a la inicial para que no se supieran que era un hombre. Junto al autorretrato de Rosario podéis ver todas las disciplinas que ella tocó, que van a ser casi todas las que se le van a permitir a las mujeres, porque los grandes géneros artísticos también van a estar vetados. La pintura de historia, las grandes composiciones, grandes retratos, van a ser cuestión de hombres, y a nosotras lo que nos va a quedar son lo que se consideran las artes menores o las disciplinas menores. Los bodegones, las flores, el dibujo y las miniaturas, podéis ver. Rosario se ha reconocido como una gran dibujante. De hecho, en 2018 la Biblioteca Nacional de España hizo una exposición que la conocemos mejor gracias a eso, al hecho de que hay un libro que hay abierto, que creo que es lo que se oye. El de Francisca Liani. Sí, es Francisca Liani. La Biblioteca Nacional de España le dedicó en 2018 una exposición, sacó a la luz muchísimo de sus dibujos, porque muchos pertenecen a la Biblioteca Nacional y otros pertenecen a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Trajeron también las piezas que había en Nueva York, y muchos profesionales de la historia del arte la descubrimos gracias a esa exposición, es decir, hace 6 años. 6, ¿no? 4. Me he equivocado. Otra de las grandes características de estas artistas del 19 va a ser el retrato, pero un retrato con muchísima carga psicológica. Eran capaces de captar muchísimos matices, muchísimos detalles de la personalidad de las personas a las que retrataban. Y eso hará que ganen muchísimos encargos, que muchos nobles de la época quieran que sean las mujeres las que los retraten, ¿de acuerdo? Llegó a ser maestra de dibujo de Isabel II, y su formación no solo vino de la mano de Goya. Ella conoció a Goya en los últimos años de su vida, en la Quinta del Sordo, y cuando se exilia a Burdeos. Accedió a formación en Burdeos, y eso hizo que su pintura, su dibujo, sus piezas tuvieran también influencia francesa, tuvieran esa influencia internacional, y consiguió a la vuelta a España tener más reconocimiento. Como ya os digo, fue maestra de dibujo de Isabel II y de su hermana Luisa Fernanda, pero solo estuvo un año en el cargo porque murió súper joven de cólera. ¿De acuerdo? Este autorretrato es de 1830 y por la marca que veis en el dibujo pertenece a la Biblioteca Nacional. Aquí tenéis una miniatura. Estos duques de alguna manera protegieron a Rosario. Ellos le encargaron muchas obras y la protegieron económicamente. Y los duques de San Fernando de Quiroga habían encargado a Rafael Tejeo un retrato familiar. El retrato era de grandes dimensiones y ellos le pidieron a Rosario una copia en miniatura para tenerlo en casa. ¿Qué ocurre? Que esta pieza que estáis viendo aquí pertenece al Museo del Prado, y hasta hace muy poquito
se tenía asignada a Rafael Tejero, al artista que había hecho la obra original. Es decir, la copia y el original eran tan parecidos que se había asignado al artista inicial. Para que veáis la pericia que llegaban a tener sus piezas, o sea, la pericia que llegaban a tener las artistas y la calidad de sus obras, a pesar de que muchas de ellas fueron autodidactas y para aprender cómo lo hacían, se de copiar en los museos. Este es su hermano, veis la calidad del dibujo. Rosario llegó a ser muy buena dibujante y muchas de las piezas van a ser de este tipo. ¿Cuáles son los dibujos de Rosario que se asignaron a Goya? Pues dibujos que se parecen mucho más a la época oscura de Goya. Es decir, no tienen nada que ver con lo que estoy viendo aquí. Esta es una alegoría de la atención y también un autorretrato. El rostro que estáis viendo es el suyo. En muchos casos van a tirar de familiares o de ellas mismas para poder hacer alguna obra porque no podían usar modelos. No podían copiar del natural y tampoco tenían formación al respecto. Entonces, ¿qué hacían? Dibujar a sus hermanos, a sus hermanas, a sus abuelas. Son muchos casos los que vamos a ver que la gran mayoría de la producción artística de estas mujeres son retratos de sus familiares. Este se encuentra en el Museo Nacional del Romanticismo y Rosario se irá moviendo desde el neoclasicismo al principio y se irá acercando luego más a tipos y a características del romanticismo. Un artista que está un poco a medio camino entre los dos movimientos. ¿Por qué se cuela aquí este retrato de Vicente López? Un retrato que Vicente López le hace a Goya. Pues lo que estáis viendo es una copia que realiza Rosario. Y es exactamente igual a la que le hizo Vicente López. Aquí se hace un pequeño triángulo. Es decir, tenemos a Goya, a su maestro, tenemos a Vicente López como el artista inicial y uno de los artistas que más mujeres tuvo a su cargo como profesor particular. Ya que no puedo acceder a la academia, muchas nobles lo que hicieron era dar clases particulares con artistas de renombre. Y Vicente López va a ser el que más alumnas acoja. Esta pieza se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Veis que se conservan muchas, otras no han tenido esa suerte, en grandes instituciones y otras, pues, por desgracia, las conocemos por fotografías, que se ha preferido editarlas porque la calidad no era muy buena, y otras incluso sí que hay imágenes buenas, pero su paradero es desconocido. Aquí tenéis a otra artista, Teresa Nicolau. Ella va a ser la gran miniaturista del siglo XIX y algunas de las piezas, es curioso, pero las hacía sobre placas de marfil. La imagen que veis es la de ella. He querido poner el rostro de cada una de ellas para que sepáis quiénes son, porque cuando hablamos de Goya, su retrato viene inmediatamente a vuestra mente, pero si hablo de estas mujeres, nadie sabe quiénes son. Ella es Teresa Nicolau Parodi y quien realiza el retrato es Vicente López, porque ella fue una de las mejores alumnas que tuvo Vicente López. Y entre los dos hicieron un juego que era muy característico en la época, que es que profesores y alumnas se retrataban simultáneamente. Por desgracia, el retrato que hizo Teresa de Vicente López está bastante dañado y ahora veréis el mal color que tiene su rostro. Ella nace en Madrid. Las que no nacen en Madrid sí que viajan, porque Madrid es el centro de toda la vida y la actividad cultural, pero luego se irá moviendo hacia el País Vasco. Este es el retrato que ella hace, es una miniatura muy pequeñito, pero la carnación, lo que es la pintura del rostro, los tonos anaranjados, se han deteriorado y no es posible recuperarlos. Esta pieza se conserva en Madrid, en el Museo de Lázaro Galdiano, y si os fijáis, Vicente le hace el retrato a Teresa en 1844 y Teresa lo realiza en 1850, es decir, muy cerquita. Ya conocéis también a otra artista del que hablaremos en la próxima sesión. Veis cómo se van, es decir, había mucha relación entre ellas, había mucha complicidad. La relación de amistad entre Teresa y Vicente se va a mantener a lo largo de la vida de ambos y será muy productiva.
Para que veáis el tamaño, en esto he puesto el marco, para que entendáis lo de las miniaturas. Son piezas muy, muy pequeñitas. Esta se conserva en el Prado, es una de sus mejores obras. Con ella consiguió reconocimiento en distintas exposiciones y es una copia de una pieza del siglo XVI que se conserva en el Museo del Prado, que es de Sebastiano del Piombo y tiene el mismo nombre. La única diferencia que la de Sebastiano del Piombo aparece otro personaje ayudándole a cargar la cruz a Jesucristo. Como veis, las piezas son de bastante calidad, controlan muy bien las proporciones, a pesar de no tener esas asignaturas, controlan también muy bien la ejecución se puede ver, de la arruga del ropaje. Eso no es fácil, no sé si alguna de vosotras dibuja o pinta, si tiene inquietudes artísticas, pero a veces los pliegues de la ropa, conseguir hacer bien esos plegados no es sencillo, ¿de acuerdo? Y como veis, también está en el Museo del Prado. Esta otra pieza es una cabeza de San José, en la abreviatura que veis ahí en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se conoce con esa sigla, la RABAPS. Otro de los huecos donde ellas se van a poder mover, obviamente, pues va a ser la pintura religiosa. Y la mitológica, pero cuidado con los desnudos, porque nos movemos en terreno pantanoso. ¿De acuerdo? Los desnudos van a estar muy, muy, muy penalizados para ellas. Y es la gran asignatura prohibida, el estudio de la anatomía y la copia de la anatomía humana. Otra artista, ella es gaditana, otro autorretrato. ¿Por qué hay tantos autorretratos de estas artistas? No sé si os habéis planteado esa pregunta o sabéis decirme por qué hay tantos autorretratos. Porque tenían poco tema para pintar, ¿no? Porque es lo más sencillo. Era lo más fácil copiar. Es más fácil copiar, pero también es una cuestión que, por la que muchos artistas o masculinos van a utilizar el género del autorretrato, porque me permite experimentar, me permite ensayar con mi rostro. Porque obviamente una familia de nobles, si me encarga un retrato, yo no puedo ponerme a experimentar con los retratos de ellos, porque entonces me quedo sin encargos. A lo largo del siglo XX, sobre todo en las vanguardias, que los artistas van a experimentar mucho, ¿cuál va a ser el género donde van a probar todas las cosas? Con el autorretrato. En el caso de ellas, porque era lo más sencillo, era con quien podían trabajar con más libertad. ¿De acuerdo? Ella se va a especializar muchísimo en la pintura de retratos. Eso le va a permitir también poder mantenerse económicamente, va a conseguir muchos encargos. La pintura religiosa y la mitológica. Esta pieza se conserva en el Museo de Cádiz y varias de las que os voy a enseñar a continuación también. Esta imagen es una adoración de los reyes, es una gran composición, hay muchísimas figuras humanas, también tenéis arquitectura de fondo, hay cuestiones iconográficas, es decir, esta pieza no es un simple retrato, no es una copia de un rostro, aquí intervienen muchísimas más cuestiones, es más complicada y podéis ver que la composición es perfecta, la mirada se va gracias al grupo de personas que tenía a vuestra derecha, la mirada se va hacia el niño y gracias a ese haz de luz que se desprende de la izquierda, la mirada también se va hacia el niño. Hacer esas composiciones perfectas para que el ojo se vaya al punto de atención que queremos buscar es complejo y con las limitaciones que ellas tenían para acceder a la formación, que un artista llegara a hacer una obra de este tipo era difícil. ¿De acuerdo? Hay muchísimos personajes y si no tenían acceso a trabajar con la anatomía, llegar a hacer toda esta composición complicada. Como ya os digo, lo tenéis en el Museo de Cádiz, es decir, que si queréis dar una vuelta en Cádiz podéis ver todas las piezas de esta. Esta es su mejor obra, es una pieza exquisita. Lo que no sé es cómo consiguió hacerla en 1823 sin que la penalizaran. Teniendo en cuenta que estamos hablando de dos desnudos y que las mujeres no podían pintar este tipo de piezas porque moralmente estaban muy, muy penalizadas. Es una pintura mitológica, son Psiquis y Cupido, un mito muy conocido.
y podéis ver que no hay ningún tipo de desproporción. El cuerpo, a pesar de que el Cupido está tumbado en una posición un poco más relajada, no hay deformación en el brazo, es decir, la pieza está bien encajada. Conseguir dibujar y crear esta estructura, este esquema o esta composición es complicado y requiere, como ya os digo, cierta destreza. La pieza es de bastante calidad, de nuevo volvemos a tener esos ropajes, el tratamiento del cabello, de los tejidos, que podéis ver esos cortinajes que hay en la parte alta, también tenéis arquitectura al fondo, es decir, que está tocando muchísimos aspectos de la pintura y que la obra es... ¿Qué tamaño tiene? Y esta creo que era grande. Sí, creo que era grande. Si queréis ahora lo puedo buscar. Algunas sí que me he quedado con las medidas para que supierais las dimensiones. Una de las artistas que vamos a ver realizó obras de 2,5 metros por 1,80 metros, es decir, que son grandes. Pero en este caso no recuerdo el tamaño. Pequeña no es una miniatura, eso seguro. La pintura llama la atención por el tratamiento de la luz también. Sí, fijaos cómo la luz baña el cuerpo de Cupido y el de Psiquis, pero fijaos las sombras. Hay un trabajo minucioso y meticuloso en muchísimos aspectos. También la lámpara que lleva en la mano, esa luz un poco más tenebrosa. Fijaos que esos claroscuros que consigue, eso lo consiguen los artistas después de años de trabajo. Y ellas están trabajando en la sombra. Elena Brockman y Llanos va a ser casi que la gran artista del siglo XIX, es una de las que consigue mayores cotas de calidad en sus piezas. Y el mejor reconocimiento que se le dio es que se hablaba de ella como una artista que pintaba como un hombre. O una pintora que trabajaba como un hombre. Es decir, no se la llegaba a reconocer como artista, sino que lo máximo a lo que podía aspirar es que se le dijera trabajas como un hombre, que también era algo malo para la época, de hecho que te dijeran que trabajas como un hombre. Aquí tenéis un retrato que hacen de ella, la pieza es anónima, no se ha conseguido saber aún quién la realizó. Está realizado por una tabla, además se ve muy bien la unión de ambas piezas, si os fijáis. No se ha conservado muy bien o no se trabajó muy bien en su día el ensamblaje de ambas tablas y se nota perfectamente la grieta que hay, la craqueladura que hay en el centro de la pieza. Yo creo que la mejor manera de retratar a Elena es trabajando con las manos sucias, por así decirlo. ¿Cuáles van a ser los campos o los géneros en los que se va a mover Elena? Pues son los géneros que se le permitían a los hombres. La pintura de historia, ella se va a colar, ella va a ser una artista mucho más atrevida, más libre, ella va a obviar las barreras y las limitaciones con las que contaban y ella decide trabajar en igualdad de condiciones que lo hacían sus compañeros masculinos. Va a hacer grandes composiciones, esta es la artista de la que os hablaba, que tiene piezas de 2,5 metros y además de una calidad para mí espectacular, son piezas de las que más me gustan. Esta en concreto mide, si no recuerdo mal, 2 metros, creo que era 1,80 por 2 metros, es bastante grande. Esta está ahora mismo en San Sebastián, de hecho se ha inaugurado una exposición para la que el Museo del Prado ha hecho un depósito en el Museo de San Telmo de San Sebastián y van a estar allí durante un tiempo. La gran mayoría de los museos, de los grandes museos, no solo en España, sino a nivel internacional, tienen serios problemas para exponer su obra. Solo exponen un 5 o un 10% de todos los fondos que tienen y el Prado, ¿cómo está solucionando esto? Pues haciendo depósitos de sus obras en los museos de Bellas Artes. Esto es algo que se lleva haciendo muchísimas décadas y también nos permite a la periferia disfrutar de las grandes piezas que hay en el Prado y que si no fuera por estos mecanismos de préstamo o de cesión estarían enriqueciendo en una almacén. Porque de hecho la mayoría de las obras de la exposición que se hizo en el Prado, de la exposición de invitadas, se han rescatado de los fondos
o de la Biblioteca Nacional o de los fondos del Museo del Prado, es decir, son obras que estaban completamente olvidadas, que el Prado casi que ni sabía que las tenía. ¿Cuál ha sido una de las consecuencias positivas de esta exposición también? Porque se han restaurado casi todas esas piezas, porque sus condiciones no eran demasiado buenas. Estaban en el olvido, no se sabía quién eran, o no eran artistas reputadas, o no se consideraban así. Y muchas han pasado por ese proceso de restauración. Si queréis, si os interesa, el Prado ha colgado muchos vídeos de los procesos de restauración o de entrevistas que le han hecho a las conservadoras y a las restauradoras del Prado. Una de las que vamos a ver está subida, creo que la han subido a redes. No sé si seguiréis los directos que hace todas las mañanas el Prado, que son maravillosos, con Javier. Pues muchas de estas obras han salido en esos directos, los vídeos se han subido a las redes del Prado, podéis verlo. Podéis ver la pieza, el estado en el que se encontraba y cuáles son todos los trabajos de restauración que se han hecho. Aquí tenéis una gran composición, además costumbrista, es uno de los grandes géneros, de los más característicos del siglo XIX, las costumbres, las tradiciones, lo español y lo castizo. Aquí tenéis un patio de un parador, podéis ver la arquitectura de la época, podéis ver los diferentes personajes, los diferentes tipos, que es algo que se va a pintar mucho en el centro del siglo XIX. Esta pieza, fijaros ya de qué época es, de 1887, es decir, ellas acceden a lo que los pintores han hecho en la década de los años 40 o 50, ellas acceden ya en la década de los años 80 y 90. Hay varias obras de Elena de este año y pasa lo mismo con el resto de artistas. Y esto ocurre porque realizaban varias obras para presentarlas a la vez a las exposiciones nacionales de Bellas Artes o a los cursos que organizaban, los premios que organizaban las academias y los liceos. Entonces, Elena presentó varias piezas en 1887, con la que viene a continuación consiguió captar muchísimo la atención, porque era una obra impropia de una mujer de la época, y a pesar de hacer obras de tan buena calidad, de que se le conceden varias medallas, sus piezas no se compran o tardan mucho tiempo en llegar a adquirirlas, cuando era algo que, digamos, por ley les correspondía. Aquí tenéis a la Chiocciara, es un gentilicio italiano, es una ciudad que se encuentra al sur de Italia, y esto es lo que os comentaba, en lugar de ser un tipo o un personaje típico español, en este caso un personaje italiano. Y como podéis ver, paradero desconocido. Se han localizado muchas piezas gracias a la exposición que hizo el Prado, pero otras muchas se sigue sin saber dónde están todavía. Y han salido a la palestra muchos nombres de artistas, pero no se sabe cuáles son sus obras. Se sabe que hicieron obras, pero no se sabe ni dónde están, ni si siguen existiendo siquiera. Como veis, aquí la composición o el tratamiento de la luz ya nos vamos acercando a finales del 19 y ahí ya empieza a haber más influencia del modernismo o de esa luz tan característica de Sorolla. Esto ya no tiene que ver con las piezas que hemos visto antes. Fijaos si comparamos el dibujo de Rosario o el dibujo de Teresa, como los perfiles, los contornos ya no empiezan a ser tan sumamente marcados, tan arquitectónicos o tan escultóricos. Y eso es característico de ese avance hacia las vanguardias. Esta es una pintura de historia. Como ya os digo, era un género que estaba completamente vetado a las mujeres. Con ella recibe muchísimos reconocimientos, pero fijaos, su obra está en Washington. Esta pieza no se queda en España, el Estado no la adquiere. Felipe II recibiendo la noticia de la pérdida de la Armada Invencible. La cantidad de personajes que aparece, fijaos, la arquitectura del fondo, está todo perfectamente encajado, todo perfectamente pintado, los ropajes, los terciopelos, las armaduras, incluso el suelo. Encajar en la perspectiva el suelo, ese suelo endamero, tampoco es sencillo. Elena es una de las que consigue
mayor calidad en su trabajo. Y aquí está la pieza que levanta todo ese revuelo por la que la llaman la artista que pintaba como un hombre. Fijaros la calidad del dibujo de la arquitectura, claustro de San Juan de los Reyes de Toledo, y lo que ella retrata en esta pieza es una procesión. Es una obra sumamente compleja. Fijaros lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, los ropajes, pero fijaos también los juegos de luces y sombras que entran por los ventanales del claustro. Fijaros también el estandarte que llevan, el hecho de encajar perfectamente en perspectiva esas bóvedas con todas las nervaduras. Elena debía controlar muy bien el dibujo a la hora de realizar esta pieza, porque primero tienes que dibujar, tienes que encajar y abocetar todo eso, y luego rematar, fijaos, los detalles de toda la decoración, toda la crestería de los arcos. Es una maravilla de pieza, a mí me encanta. Y es de 1892. El género de historia es algo que se había estado trabajando en el romanticismo y en el realismo, y al final, ¿sabéis qué ocurre con Elena? Porque esto la penaliza. El hecho de que ella se especializara en grandes formatos y en pintura de historia la va a penalizar mucho, porque estamos hablando de 1892, cuando el impresionismo ya estaba en plena expansión. ¿Cuáles van a ser otras ventajas que va a tener el trabajo de las artistas? Lo que yo decía de las miniaturas. Al final del 19, ¿qué es lo que se está haciendo en Europa? Pintar al aire libre. Y para pintar al aire libre no me puedo llevar una obra de este tamaño que tiene 2,5 metros de alto. Necesito llevarme pequeño formato. Y nuestras artistas son muy diestras a la hora de pintar miniaturas. Es decir, el haberse especializado en trabajar en esos cuadritos pequeñitos, la va a poner en posiciones mucho más beneficiosas a la hora de trabajar en el inicio o en el arranque de la vanguardia del 19. Esta es su abuela. Ella tenía por parte de su padre familia que además eran escritores, eran literatos, y ella era la abuela de Fijaos que podemos llegar a saber el estado de ánimo o parte de la personalidad de su abuela por cómo la retrata. Fijaos la mirada, todo lo que transmite la mirada. Lo que aparece en la esquinita izquierda, abajo, es pelo. Es algo que se incorpora a muchas piezas del 19. Si habéis visitado el Museo del Romanticismo de Madrid, veréis que hay muchas obras donde hay restos de cabello. ¿De acuerdo? Pues toca un poco de todo. Tiene pintura religiosa, tiene costumbrismo, tiene retratos y es una de las artistas más completas de España. Aquí tenéis a otra, María Luisa de la Riva y Muñoz. Si os fijáis en las edades, ya vamos hablando de artistas que nacen a partir de los años 50, es decir, ya son otras generaciones. Rosario sería la mayor, la artista más mayor. Y a María Luisa la he incluido porque ella se especializa en lo que era más propio de las mujeres, pintar bodegones y pintar flores. ¿De acuerdo? Ella va a salir, ella va a participar en los salones de París de principios del siglo XX, va a conseguir reconocimiento y a pesar de todo esto, ¿por qué no tenemos ni idea de quién es María Luisa de la Riva y Muñoz? Es una pena. Es decir, sí que las hay, sí que había artistas de calidad que hacían trabajos muy, muy buenos, pero a la hora de redactar el sector del arte, pues todo lo que tenemos son hombres. En uno de los libros que he estado consultando estos días venía una frase muy simpática que decía que qué hubiera sido de Pablo Picasso si en lugar de Pablito hubiera sido Pablita. Seguramente no lo conoceríamos o estaría dentro de este grupo de mujeres. Esta es una de las piezas más conocidas de María Luisa, es un puesto de flores, aunque sumamente costumbrista, es muy castizo, muy de la época, muy alegre. La ropa de la mujer que aparece, todas esas flores, todos esos coloridos. ¿Y cómo conseguían ellas todo esto sin tener clases? De mucho tesón, de mucho esfuerzo, de mucha voluntad.
Aquí tenéis una de las piezas, esta será de las que más luz tenga, porque las demás, como podéis ver, ya son bodegones más oscuros o son mucho más tradicionales. Aquí consigue introducir las flores, pero en un exterior donde puede meter también arquitectura, donde introducir una figura humana. Es buscar un poco, darle la vuelta a lo que me permite para poder hacer otro tipo de composiciones, jugar un poco con lo que... Lo demás va a ser todo mucho más tradicional, flores y frutas. Como veis, estas piezas están en el Museo del Prado, pero no tienen nada que envidiarle a las de los artistas que sí que conocemos. Esto, por ejemplo, de uvas. Pero fijaos, no nos pega nada esto con Sorolla, no nos pega nada con todo el modernismo, con la luz que había en la obra. ¿Por qué? Porque ellas van a llegar con retraso, ellas van a estar, van a acceder a todas estas cosas con retraso, van a ir un poco a la zaga de todo lo que sea. O este, por ejemplo, de uvas y granadas. Parecen más piezas, o sea, parecen piezas sacadas más del barroco que del 19 casi. Aquí tenéis a Luisa Vidal. Ella es la, si no me equivoco, la mujer que aparece en el cartel. Y fijaos, todos los autorretratos que hemos visto hasta ahora, en ninguno la veíamos como artista, como pintora, pero Luisa decide hacer esto. Es algo muy característico de los autorretratos del siglo XIX, el hecho de que los artistas se burlaran un poco a la hora de autorretratarse y no enseñaran ningún elemento de su profesión, no enseñaran ni el pincel, ni la paleta, ni caballete o el cuadro. Pero Luisa en ese sentido es más valiente. Fijaos que ella ya nació en el 76. ¿Y cuáles van a ser otra vez los géneros los que se van a mover? Pues retrato, dibujo e ilustración, porque es de donde le van a venir más encargos, ¿de acuerdo? Luisa tiene una galería enorme de retratos de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus padres, son casi todos familiares. Y como veis, esto no tiene nada que ver con la pieza anterior, fijaos. Y la que hemos visto de uvas y granadas de 1920. Aquí ya sí se nota mucho más la apertura hacia la vanguardia del siglo XX, en el color, en la composición, incluso en la mirada. Fijaos cómo mira, tiene una mirada desafiante hacia el espectador. Y el trazo, ¿no? También. Sí. Los fondos. Sí. El fondo y la... Fijaos que ya no son fondos completamente empastados, es decir, repulidos, relamidos, como se dice muchas veces, sino que ya se empieza a jugar con esa pincelada más suelta, o con el juego de la óptica de que sea mi ojo el que mezcle esos colores y cree la composición. Aquí ya hay más de impresionismo, ya hay otras cuestiones. Y esta es del 99. La anterior tiene 19 años más y fijaos la diferencia entre una y otra. Aquí tenéis a Aurelia Navarro. Ella era una gran promesa andaluza, era de Granada. En lugar de poner los géneros que tocó, me ha gustado mucho como la definía, que era la pintora de la intimidad. Ella hacía muchísimos retratos y hablaban, incluso sus obras, fueran unos retratos, hablan de que todos son piezas que están recreadas en espacios interiores, como espacios muy íntimos. Ella acudió a Madrid para presentar exposiciones, para estudiar en la academia y consiguió llamar muchísimo la atención porque sus piezas eran muy buenas. Fijaos el retrato que tiene aquí. El hecho de que esté de perfil ya es algo llamativo, es decir, algo rompedor. Los perfiles, o sea, los retratos siempre han sido frontales. Muy, muy raro que se retrate a alguien de perfil, muy poco habitual. Fijaos las pinceladas de la ropa o de ese pequeño mantón que lleva aquí, el pelo, mucho más desenfadado. Y fijaros que está hablando de un artista. Es decir, ahí ya sí estamos usando la palabra. Ahí ya no estamos hablando de copiantas, de aficionadas, de pintoras, estamos hablando de artistas. Este de aquí sí que tiene que ver mucho, es decir, Aurelia estaba perfectamente situada en los movimientos artistas de la época. Perdón, que ahí se me ha colado la T en lugar de la R. Una joven con flor. Los fondos, fijaos que
la parte de la izquierda es Van Gogh, puro. Es lo que pensé. La pincelada es mucho más cargada de materia, mucho más cargada de óleo, más densa. Es decir, ahí se puede ver la gestualidad del artista. Puede seguir perfectamente el movimiento de sus manos y de su pincel, incluso en el pelo, en las flores. Bueno. Y esta es la gran obra por la que la penalicen, y estamos hablando de 1908. Es decir, no estamos hablando de absolutismo en la época de Fernando VII. Estamos hablando de 1908. ¿Y cuántas obras de arte se han venido a la mente al ver esta pieza? ¿Cuántas odaliscas hay en el siglo XIX? Además, la de ella es un poco más discreta, porque fijaos que está de espaldas. Cuando las odaliscas del XIX son todas de frente, con una posición mucho más insinuante, mucho más provocadora. La mirada también, hay muchas odaliscas, hay muchas obras, como es exactamente igual que esta, en las que la musa mira al espectador en una actitud muy desafiante, muy provocadora. ¿Y hay alguna obra más conocida a la que os recuerde esta pieza? La maja Y a la vez del espejo de Velázquez. Pues estamos hablando de Velázquez. Claro. Bastante anterior en el tiempo. Ya. El reconocimiento que se le da a Velázquez por esa obra, el valor que esa obra tiene. Pues la familia de Aurelia empieza a ver muy mal el hecho de que ella haya pintado un desnudo, que lo haya llevado a una exposición pública. Entiende como muy nocivas sus relaciones con el resto de los artistas, con el círculo cultural artístico en el que ella se movía en Madrid. Aurelia vuelve, perdón, he puesto mal el nombre, se me ha quedado ahí medio me sale arriba, y es de Aurelia Navarro. Aurelia vuelve a Andalucía, vuelve a Granada, empieza a retirarse cada vez más del mundo artístico y acaba ingresando en un convento. Además, un convento de clausura, de la observancia. Por eso yo decía que la moralidad va a ser un gran lastre sobre las mujeres que querían ser artistas, que querían ser profesionales de la pintura durante el siglo XIX en España. Se les castiga mucho el hecho de tener una vida social en el mundo del arte, se les castiga mucho el hecho simplemente de ir a visitar un museo. Cuando os decía antes de que durante la regencia de María Cristina el número de mujeres que asistían como copiantas al Prado se elevó muchísimo, también se elevó mucho el número de mujeres que iban simplemente a visitar el museo, por esa inquietud cultural y artística. Pues una vez la política se vuelve más restringida, no solo baja el número de copiantas, sino también de visitantes. Siempre que la política se vuelve un poco más restringida, o menos liberal, las artistas se contraen y desaparecen o pierden libertad. Aquí tenéis un claro ejemplo de mujeres que llegaron a trabajar como grandes artistas que consiguieron reconocimiento. Todas las que he ido mostrando tienen a su espalda numerosas medallas de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, están reconocidas como académicas de mérito, pero no sabemos absolutamente nada de ellas. Es decir, sí que existieron las respuestas a esa pregunta de mujeres artistas en el siglo XIX español. Sí que hubo, fueron muy buenas, además grandes luchadoras, porque había muchísimos obstáculos en su camino para llegar a ser profesionales. Pero a pesar de todo eso, de ese esfuerzo, de esa exposición pública, de todo ese trabajo, en 2022 seguimos sin conocerlas. Es decir, hay que hacer mucho trabajo, mucha concienciación y seguir investigando. Y más que hacer una historia del arte en paralelo de mujeres, lo que hay que hacer es reescribir la historia del arte integrándola. Porque si os fijáis, ellas siguen siendo la excepción, siguen siendo lo raro. Y seguimos agrupándolas por el hecho de ser mujeres. Es decir, seguimos encontrando millones de libros que son exclusivamente de mujeres, ¿no? Porque debería haber una historia del arte en la que convivan y en la que se reconozca la calidad de los artistas, sean mujeres o sean hombres. Solo se mire su trabajo como artistas, no su género. ¿De acuerdo? Pues creo que no me dijo nada. Creo que no me dijo nada.
Gracias. Tenemos preguntas. Sí, eso por eso preguntas. No, que muchas de las obras de arte que no están, que no conocemos dónde están, que tampoco están en los bajos del museo, están en las embajadas españolas del mundo entero. Y eso hay que cuidarlo mucho. Sí, algunas de ellas creo que además ¿Podemos tenían... repetir la pregunta para que lo oigan las compañeras? Sí. O el Un comentario. comentario. Porque no sé si lo han oído las compañeras Pues de... he preguntado, no he preguntado, me he atrevido a decirles que muchas de las grandes obras que no están en los bajos del museo, la colección del museo, o están en las embajadas españolas a través del mundo. Se sabe, se sabe. Algunas de ellas tenían padres que eran diplomáticos y las obras que han llegado a las embajadas eran las que sí que compraba el Estado, que luego se han ido repartiendo. Pero si el Estado no compraba esas piezas como recompensa, como premio dentro de las exposiciones nacionales, la obra o acababan en colecciones particulares o se acababan perdiendo porque no tenían valor económico significativo. ¿De acuerdo? Ya os digo que el catálogo es una maravilla, por si queréis consultarlo. Ahí vienen muchísimas imágenes, viene información muy curiosa y yo creo que es un gran trabajo que ha hecho el Museo del Prado por recuperar toda esta información. Sí que es verdad que vuelve a pasar lo mismo, lo que yo os decía, que vuelven a estar por separado. Como si fuese una minoría de personas que hay que proteger como vulnerables. Vamos. Sí, como eso es colectivo que necesita... ¿Pueden oír las que están virtual? ¿Perdón? Si pueden oír las que están No sé. ¿No ¿Nos oís? Sí, ahí sale. Ah, qué bien, genial. Pues yo tenía una pregunta también, bueno, que me había hecho varias. La Rosario Weiss pertenecía a algún taller, lo digo porque cómo llegaban hasta ella los pedidos de esas obras en miniatura. Ella gozaba de buena posición dentro de las personas próximas a la corona. Ella era liberal y eso es lo que le permite acceder a ella a un puesto tan jugoso y tan complicado como llegar a ser maestra de la reina, de Isabel II. A raíz de ahí de donde le empiezan a llegar muchos encargos. También tiene la protección de los duques de los que os hablaba antes. Y ella va a recibir muchos encargos como copianta. Ella es una de las grandes copiantas. Ella llegó a tener muchísimos encargos y ella llegó a ser solvente a nivel económico, que es algo muy raro. Otro de los motivos, que eso no lo he comentado, otro de los motivos por el que se truncaba la mayoría de las carreras de estas mujeres era el matrimonio. Ellas eran artistas hasta que se casaban. Si no contaban con el apoyo del marido, la carrera se acababa. Es verdad que muchas eran simplemente aficionadas y no querían llegar más allá de eso, pero había otros casos que no eran así, que ellas sí que querían convertirse en artistas profesionales, pero el matrimonio y la maternidad acababa con todas esas aspiraciones. Era su rol que le tocaba. Luego, me ha llamado mucho la atención la insistencia en que Elena Gorman pintaba como un hombre. Y es que mucho de la información que se tiene sobre ella se ha sacado gracias a las críticas que se hacían en la prensa de la época. Porque cada vez que había una exposición nacional, obviamente en la prensa aparecía repercusión de qué obras habían aparecido, de cuáles habían sido los premios, los reconocimientos, y son muchos los que van a hablar de Elena como la artista. Claro, que se le ha puesto esa etiqueta. Me pregunto qué idea tendría de cómo pinta una mujer un cuadro histórico o un cuadro político. No sé por qué, a mí también me resulta curioso el hecho de que se le vetara el acceso a ese género, porque eran los grandes géneros, eran los que más rédito y más reputación daban. Una de las cuestiones por las que no se les permitía a las mujeres acceder a la formación en arte, pensaban
que nuestra capacidad intelectual no nos permitía pintar bien. Que no teníamos capacidad intelectual para llegar a hacer una composición arquitectónica de una obra de arte, a hacer una obra en la que aparecieran en grupo de personajes. Pensaban que nosotros... Y la explicación de que ella lo hiciera bien era que parecía un hombre. Era como un Y ya os digo, en el siglo XIX, que te dijeran que trabajas como un hombre, era algo que podía penalizarte mucho, mucho, mucho. Que te dijeran que tienes cualidades masculinas. Claro, Porque había que velar por la buena imagen como mujer. Perdón, Graciela, ¿hay alguna pregunta en el chat de la No, solo un comentario de agradecimiento de Gabriela, Muchas que le ha gracias. gustado mucho. que le ha gustado, pero que se ha tenido que salir. El cambio enorme que ha dado la mujer en el ámbito de la pintura, la restauración, por ejemplo. Uno de los cuadros más famosos que hay en el Prado, la Insurrección de Michelangelo, lo ha reparado la mujer, lo ha restaurado. Sí. Hoy en día sigue abierto ese debate y es aún más incomprensible, porque si nos vamos a estadísticas, en la clase de Historia del Arte y en la clase de Bellas Artes somos una mayoría aplastante desde hace décadas. Claro. Sí. Y en mi clase había 5 chicos. Cuando empezamos en primero éramos 120. ¿Y por qué siguen teniendo los grandes puestos hombres? Si hay una mayoría de mujeres estudiando, porque antes no teníamos acceso a la formación. Antes estábamos mucho más penalizadas, pero hoy en día eso no ocurre. Ya sea a la hora de buscar críticos de arte, comisarios, artistas, directores de museos. Es súper triste, pero las piezas de la exposición de las que yo hablaba, he dicho que estaban en San Telmo, en San Sebastián. Sí. Esa exposición, que es una mujer, es la primera que se hace en ese museo de una mujer, 2022. Y el Prado ha dedicado muy poquitas exposiciones a mujeres. Se puede entender en el Prado porque es un museo que no es de arte contemporáneo, y se puede entender porque hay menos producción artística de mujeres en sus fondos. Pero en el Reina Sofía sigue pasando igual que lo mismo. En Pompidou sigue pasando lo mismo porque lo sé con las exposiciones con las que hemos trabajado. O sea, de 90 piezas que teníamos de mujeres, creo que había 9, 10. Siempre sigue siendo una minoría muy, muy llamativa. Sigue existiendo un techo de cristal enorme en el mundo del arte entre las posiciones que hay ocupadas por mujeres y las que hay ocupadas por hombres. En las plantillas de los museos, salvo los puestos de dirección y de administración, todo lo demás, 80% está ocupado por mujeres. Restauradoras, educadoras. En mi departamento somos una mayoría aplastante. De hecho, se han creado asociaciones de profesionales que son, en Madrid hay una, se llama MECUM, y es Asociación de Mediadoras, porque que somos una mayoría aplastante. Es decir, muchas mujeres hormiguitas, pero muy pocas en la cima. Ahí tenemos la brecha luchando para darle un poco la vuelta a eso y que deje de ocurrir. Aquí hay otro comentario, uno de Marité, que dice que le parece que a medida que pasaba el tiempo, las mujeres artistas estaban más al día pintando como se pintaba en el momento. Sí, fueron consiguiendo más libertades, también el hecho de que apareciera la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, les dio acceso a formación, no era la formación completa, pero ya podían ir a algún lugar a formarse. Las piezas que os he enseñado de 1800, de Elena Brockman, no recuerdo si era Elena Brockman, fueron de las primeras que se presentaron a las exposiciones nacionales de Bellas Artes y esas exposiciones se crearon en el 56. Tardaron varios años en admitir obras de mujeres. Y es verdad que ellas sí que estaban constantemente formándose, eran mujeres autodidactas y sí que a pesar de todos los obstáculos que tenían, estaban trabajando en movimiento. Es decir, estaban en el lugar que tenían que estar y haciendo lo que había que hacer. Sobre todo al final. No es lamentable que
dijéramos, de hecho, que algunas obras de Sigmund Freud fueran de Goya, porque aunque fuera, es que Goya tiene un estilo muy marcado, pero que ella invitara a la última época, ellos estaban ya declarando que esas pinturas eran de Goya, es extrañísimo. Ocurre con más frecuencia de la que debiera que las obras de los alumnos son reconocidas como obras del maestro. Pasa también mucho con los talleres. Cuando un artista llega a tener muchísimo encargo, la mano del protagonista no toca todas las piezas. Entonces, muchas va a haber taller de... Pero eso está pasando ahora mismo, porque en el taller de Jeff Koons salen Mickey de esos como churros y yo creo que yo tengo primero y ya está. Ahora lo que se habla es de que los artistas venden prácticamente la idea. Claro, porque luego el concepto, sí. quien la hace no son ellos. Digamos que ya no... Hay muchos artistas que no trabajan con la idea que nosotros tenemos del artista que se ensucia las manos, del que está delante de la pieza. Un ejemplo de lo que estamos hablando del taller es la Gioconda que hay en el Prado. Hay un, no sé si lo habéis visto, hay un vídeo precioso en el que explican por qué se sabe que esa pieza se pintó a la vez que la Gioconda, se pintaron en el mismo momento. La persona que pintó ese cuadro estaba al lado de Leonardo mientras estaba haciendo la Gioconda. Y es del taller. De hecho, una de las artistas que he traído hizo una copia de la Gioconda que hay en el Prado y es muy curioso porque la copia que realiza tiene el fondo negro, porque hasta hace unos años que se sacó esa pieza, no se limpió el fondo, no se quitó esa capa oscura que tenía y se vio que el fondo sí que era igual que el de Leonardo. Entonces la copia que hay de una de nuestras artistas es con ese fondo negro, es decir, que sirven incluso, al ser copias de obras, sirven también como documentos, como testimonios de la historia de otra obra, de la original. Tengo aquí la presentación que lo había hablado con Cristina del curso completo, por si queréis verlo. Por favor, a qué hora retransmite el Prado matinalmente esas charlas. Luego se queda grabado en nada. Si no me equivoco, a las 10 menos 10. Sí. Creo que a las 10 menos 10. Toda la mañana para 10 grados.